Flemington 507. 507, hemos recibido información de una fuente diciendo que el Banco Commonwealth de la avenida Race Course ha sido víctima de un atraco y ha habido disparos. 911. Crímenes imperfectos. Investigadores forenses. En Australia se produce un robo a mano armada cada 90 minutos. Y como en los homicidios, los investigadores confían en las pruebas forenses para ayudarles a hallar a los culpables. Para los miembros de la Brigada contra la Delincuencia Armada, que trabajó en este caso, las pruebas encontradas fueron inusuales y su combinación única, como los actos de los propios atracadores. Poco antes de las 10, un furgón blindado de transporte de caudales llegó a un banco en desuso de Flemington, una localidad de las afueras de Melbourne. Los guardias tenían la misión de recargar 2 cajeros automáticos en un búnker del banco. Una vez los 2 guardias acabaron las comprobaciones de seguridad, Mohammad ocupó su puesto a las puertas del banco para vigilar la calle, mientras Rebecca sacaba las bolsas con el dinero de recarga de los cajeros. Fue en ese momento, cuando ella entraba al banco, que Mohammad vio a su derecha 2 hombres que bajaban a prisa de una camioneta roja. Esas 2 personas iban armadas con escopetas y llevaban pasamontañas. El conductor del furgón también pudo ver por los retrovisores a los 2 atracadores bajando de la camioneta. Era evidente que esos hombres iban a robar. Inmediatamente se marchó de la escena y llamó a la base proporcionando detalles del atraco mientras este tenía lugar. Tanto Rebecca como Mohammad corrieron hacia el búnker del banco, pero con la precipitación no estuvieron en posición de bloquear la puerta. ¡Dadme el puto dinero! La puerta del búnker se abrió de golpe. ¡Dadme el puto dinero ya! Uno de los ladrones hizo un disparo. ¡Dadme el puto dinero ya! ¡Vamos! Amenazas y exigencia de entregar el dinero que estaba en bolsas en el búnker. Mohammad devolvió en fuego en defensa propia, al igual que Rebecca. ¡Dadme el jodido dinero ya! Durante el intercambio de disparos, los atracadores intentaron entrar al búnker para apoderarse de las bolsas con el dinero. Una de las balas pasó tan cerca de la cabeza de Mohammad que sintió la onda expansiva y el calor al paso de la bala. En ese momento a Mohammad no le cupieron dudas de que iba a morir. Mohammad se dio cuenta de que le quedaba una sola bala en la recámara. Se dio cuenta de que la próxima vez que el atracador se presentara, este le dispararía. ¡Dadme el dinero! ¡Ah, joder! Hubo un silencio en el banco y Mohammad aprovechó la oportunidad para recargar su arma. En ese momento uno de los atracadores le soltó. Morirás por esto, muchacho. Vas a morir. ¡Vas a morir, chico! ¡Dame el dinero! ¡Dame el puto dinero ya! El atracador volvió a asomar el brazo por la puerta del búnker. Rebecca recuerda haber visto un guante de aparejador amarillo intentando alcanzar la bolsa del dinero. Ella apunta y dispara contra el atracador y cree que le ha herido. Hubo una pequeña pausa y los guardias creyeron que los 2 atracadores habían huido. Corrieron a la puerta a tiempo para ver la camioneta roja alejándose por la avenida Race Course. Mohammad intentó ver el número de matrícula, pero estaba muy lejos. 550, actualizo. Ha habido al menos 2 atracadores con armas de fuego. Creemos que uno de ellos ha recibido 2 disparos. Creemos que en el antebrazo. Recibido. El equipo forense acudió de inmediato. Si el atracador había resultado herido, tal vez había dejado su tarjeta de visita. Delante del banco, en la calzada, había 2 piezas de madera. En esas piezas había una pequeña cantidad de sangre. También había una pequeña cantidad de sangre en las baldosas directamente delante del banco. Recogí muestras de esa sangre para analizar su ADN con la esperanza de identificar al atracador.
Teníamos muy claro que los autores del atraco ya habían cometido otros delitos antes. Esperábamos que quienes hubieran sido tuvieran antecedentes y su sangre estuviera en la base de datos. Mientras esperaban los resultados, los detectives siguieron pistas más inmediatas. Un testigo pasaba en bicicleta por la avenida Race Course en el momento del robo y vio a dos hombres con pasamontañas y armas entrando al banco en desuso. Ese hombre creyó que estaban rodando una película y fue a curiosear. Atravesó la avenida y se dirigió al banco para intentar mirar dentro y ver qué pasaba en la película. Por desgracia, el brillo del sol en los cristales impidió que viera el interior, pero oyó el ruido de varios disparos. Entonces le entró la duda de si de verdad era un rodaje o un atraco real. Entonces se alejó de la puerta del banco cuando los atracadores huían del mismo a pie, subían a la camioneta Ford roja y se alejaban por la avenida Race Course. El ciclista tomó el número de la matrícula de la Ford. Un testigo ha dado la descripción de la camioneta. Es una Ford roja Delta Victor Charlie 574. Una rápida comprobación descubrió cómo era lógico que la camioneta hubiera sido robada y en pocos minutos hubiera sido hallada. Pero, ¿habrían quedado en ella suficientes pruebas forenses para atrapar a los violentos ladrones? La policía está buscando a un pistolero herido esta mañana durante un atraco. Dos bandidos provistos de pasamontañas robaron $150.000 en metálico, emboscando a los guardias durante una reposición de dinero rutinaria en un cajero automático. Los disparos ocurrieron dentro del banco y no hubo riesgo para los transeúntes, pero desde luego fue un peligro y un acto atrevido por parte de los atracadores. Me llamaron a la unidad para decir que fuera a la escena de un atraco con tiroteo en Flemington. Al llegar, vi que la escena parecía prácticamente la de un duelo del oeste americano. ¡Dame el dinero, muchacho! Había 14 marcas de impactos dentro del área del banco y basándome en el daño dejado por el impacto y la ubicación de los dos guardias de seguridad y los atracadores, fue posible determinar que el guardia había hecho 6 disparos, que la guardia de seguridad había hecho 4 disparos y que del revólver del atracador habían salido 4 disparos. 2 habían impactado en el suelo de hormigón y de los otros 2 disparos en el búnker, 1 había impactado en el cajero automático y el otro había dado en la pared por encima de la cabeza del guardia de seguridad. Pero cuando el investigador de la escena del crimen recogió los casquillos y las balas del banco, resultó que se habían hecho 16 disparos. Faltaban, pues, 2 disparos. Es posible que esas 2 balas hubieran herido a un atracador y que permanecieran en su cuerpo o que le hubieran atravesado y hubieran quedado en su ropa. El atracador herido, que había dejado gotas de sangre en la acera delante del banco, había escapado con su cómplice en una camioneta roja y el vehículo había sido encontrado. He encontrado el coche. Se encuentra ardiendo en la calle Mulgrave. Tenemos al menos 3 o 4 testigos que han perseguido a los delincuentes. Cuando llegamos a la calle Mulgrave, en esa escena secundaria, nos abordó un testigo que afirmó que conducía por la avenida Race Course en el instante en que se cometía el robo. Dijo haber visto a los 2 atracadores abandonar el banco y subir a la camioneta roja. Entonces decidió dar la vuelta y empezó a seguirles. Siguió a la camioneta por la calle Eastwood y luego por Mulgrave. En cierto momento pensó en embestirla, pero al ver las armas se lo pensó mejor. Luego les vio chocar contra el poste de una valla y pudo ver al más alto bajar de la caja de la camioneta.
En ese momento, uno de los delincuentes se quitó el pasamontañas, pero el testigo estaba demasiado lejos para obtener una descripción precisa. Entonces vio al más bajo verter un líquido sobre el vehículo y luego prenderle fuego. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Espera, joder, la bolsa! El atracador regresó y metió un brazo en la parte posterior de la camioneta en llamas y cogió lo que el testigo describió como una bolsa de algún tipo. ¡Vámonos! Y entonces vio con asombro que ese hombre echaba a correr por el callejón, llevando la bolsa en una mano e intentando apagar el fuego con la otra. Tenemos 2 delincuentes dirigiéndose a pie hacia el sur por el callejón perpendicular a la calle Mulgrave. Estaba claro que los atracadores provocaron el incendio deliberadamente para intentar destruir cualquier prueba forense. Pero por desgracia para ellos no tuvieron mucho éxito. Habían dejado varias pistas para los investigadores, como un armario parcialmente quemado y una de las escopetas bajo la camioneta. No creo que fuera la intención de los delincuentes dejar esas armas en el lugar. Fue consecuencia del pánico y las heridas sufridas por uno de ellos durante el atraco, por lo que olvidaron llevarse las armas con ellos. Tenemos un rastro de sangre en el callejón. La unidad 250 pide permiso para seguir el rastro de sangre en vez de aguardar por el perro solicitado. Recibido. Flemington 252, permiso concedido. Al sur de la camioneta donde se había estrellado contra una valla había un callejón. El callejón llevaba a la calle Smith. En ese callejón había un rastro de sangre que indicaba que uno de los atracadores había estado sangrando. Y la cantidad y naturaleza de la sangre indicaban que había sufrido una herida importante. Recogimos muestras de esa sangre para un posterior análisis de ADN. El rastro de sangre acababa abruptamente en la calle Smith, indicando que podían haber utilizado un segundo vehículo de fuga. Hay un charco de sangre. Parece que se hubieran detenido unos segundos y tal vez robado otro coche. El día del atraco nos contactó la Brigada contra la Delincuencia Armada. Me pidieron que acudiera a una dirección de la calle Smith en Flemington. ¡Date prisa! Un testigo había visto a los 2 atracadores huyendo por un callejón y metiéndose en un coche delante de su casa. Tengo una descripción básica de los 2 hombres. Prosiga, 1.6. Uno mide alrededor de 1,85 m. Me dijo que había visto a los hombres. Uno de ellos llevaba un pasamontañas. El otro llevaba la cara descubierta y se la vio con toda claridad. El segundo hombre mide alrededor de 1,73 m, complexión entre mediana y delgada, de entre 35 y 40 años, con pelo corto, lacio y oscuro. Entonces me entrevisté con ella para crear una imagen facial del hombre que no llevaba pasamontañas. Reproducimos la cara montándola como en un rompecabezas. Empezamos por el rasgo más característico de la cara que el testigo pueda recordar, ya sea el corte de pelo o la forma de la mandíbula. Y luego resolvemos el rompecabezas justo hasta obtener una imagen completa. Crear una imagen facial puede llevar desde 1 hora hasta un día. Entonces, otra observación significativa de la testigo fue radiada por la policía. A todas las unidades, hemos recibido una llamada, una descripción del segundo vehículo que ha sido robado. El número de matrícula es similar a Oscar W. Victor 442. Ha sido descrito como un Holden Commodore blanco de mediados de los 80. Según el registro, esa matrícula caducó y es de un Mitsubishi Sedán del 83, en un depósito de chatarra de Benalia. Así que empezamos a pensar si las matrículas habían sido robadas o si los detalles que nos habían dado eran incorrectos. Eso nos llevó a hacer más indagaciones y a buscar variaciones del número de matrícula con las letras y números que nos habían proporcionado. Esas indagaciones nos llevaron a descubrir un coche familiar que había sido robado en la zona de Middle Park unas 3 semanas antes con la matrícula QVV442. El error, aunque menor, hizo que los atracadores sacaran mucha ventaja a la policía. Pero habían elegido para robar el coche equivocado y escogido una ruta de huida errónea. A los pocos minutos del atraco, los detectives sabían que se enfrentaban a profesionales. Pero al robar los $150.000 en metálico, uno había resultado herido.
Y la policía había alertado a los hospitales locales y buscaba activamente el paradero del segundo vehículo de fuga. En las horas siguientes al atraco, lanzamos un comunicado con los datos del coche Holden robado matrícula KVV 442. Una de las vías de información que aportó alguna pista a la investigación fue el sistema Vía T de la nueva autopista de peaje de Melbourne, por el que un coche va equipado con un dispositivo que envía una señal a un receptor que cobra el peaje. Cuando un coche no posee el dispositivo, se registra que el vehículo ha pasado el puesto de peaje sin pagar el importe apropiado. En este caso, establecimos que el Holden Commodore había pasado por el multipuente de la autopista y había sido captado por una cámara porque no había pagado el peaje apropiado. Solo 10 minutos después del robo, los atracadores habían entrado a la autopista de peaje que comunicaba varias zonas suburbanas. Y mientras las patrullas locales buscaban el segundo vehículo robado, el primero era inspeccionado. En ese momento de la investigación, aún no habíamos podido identificar a los responsables del robo a mano armada. Regresamos al patio donde la camioneta robada había sido acordonada para buscar rastros que pudiera haber en el vehículo y que pudieran ayudarnos a identificar a los dos individuos. Al llegar a la camioneta Ford, vimos que había una cuerda y un par de guantes que supusimos habían llevado a los delincuentes durante la comisión del atraco. Y cuando hablamos con el propietario de la Ford roja, nos dijo que las ruedas y neumáticos que había en su vehículo cuando fue robado ya no estaban. Y también nos dijo que los restos de un armario quemado que había en la parte posterior de la camioneta no le pertenecían. Volvimos a interrogar a los vecinos del lugar donde el coche había sido robado. No pudimos obtener nada que nos facilitara identificar a los delincuentes implicados. Sin embargo, las armas dejadas en la camioneta incendiada les dieron una buena pista. Una semana después del atraco, el departamento de balística nos llamó para informarnos sobre las 3 armas encontradas en la calle Mulgrave, en la camioneta. Nos dijeron que las 2 armas de fuego, una escopeta de calibre 12 y un rifle del 22, tenían los números de serie borrados. También nos dijeron que el número de serie del revólver pudo ser recuperado y que estaba relacionado con un atraco cometido en enero de 2001. Eso había ocurrido 5 semanas antes del atraco que estaban investigando. Guardias de seguridad y clientes del banco fueron obligados a punta de pistola a echarse al suelo anoche cuando unos ladrones robaron un furgón blindado en Toorak. El atraco se había cometido en circunstancias similares, cuando 2 guardias armados iban a recargar un cajero automático en Toorak, siendo sorprendidos por 2 ladrones a punta de pistola. Durante el atraco, los guardias fueron obligados a echarse al suelo, robándoles una de sus armas y el dinero con el que iban a recargar el cajero. Una vez descubrimos que el revólver utilizado en el atraco de Flemington había sido robado a un guardia en un atraco previo, nos convencimos de que se trataba de delincuentes que habían cometido al menos 1, si no más, atracos antes del robo a mano armada en Flemington. Su suposición era acertada. Como el arma, la sangre hallada delante del banco había confirmado una conexión con otro robo, uno que había permanecido 5 años sin ser resuelto. Las circunstancias de ese robo fueron que 2 delincuentes entraron por la fuerza en un centro comercial. Se dirigieron a la joyería, rompieron un escaparate interior y entraron en el establecimiento. Luego destrozaron varios exhibidores y al hacerlo, uno de los ladrones sufrió un corte. Al investigar el robo de la joyería, la policía recogió una muestra de sangre. El robo de la joyería fue razonablemente bien planeado y ejecutado. Se llevaron unos $50.000 en joyas. El problema fue que aunque la sangre recogida en la joyería y la del atraco coincidían, la base de datos de ADN no aportó la identidad del delincuente. La buena noticia era que el retrato robot había sido acabado. Distribuimos el retrato robot de uno de los atracadores junto con una descripción detallada del atraco entre toda la policía de Victoria y los investigadores de atracos de otros estados de Australia.
No pasó mucho tiempo antes de que empezara a llegarnos información identificando a algunas personas de interés. Como resultado del email interno que enviamos con el detalle de que un atracador estaba herido y tal vez buscando tratamiento médico, recibimos información de organizaciones de prevención de delitos y la policía local de Rye sobre una persona llamada Brian Garner, de la zona de Rye, que estaba buscando atención médica. Brian Garner era un conocido de la Brigada contra la Delincuencia Armada, aunque su historial se componía principalmente de robos en domicilios y delitos menores. Al principio no fue considerado un sospechoso debido a la escalada de violencia del atraco de Flemington. Cuando recibimos esa información de los de prevención de delitos de Rye, se convirtió en nuestra prioridad número 1. Cuando los detectives decidieron investigar a Garner en Rye, estudiaron varias alternativas. Todas debían ser verificadas. Pero la Brigada contra la Delincuencia Armada tenía otra idea que la de llamar a cada puerta. Una de las consideraciones es que la Brigada contra la Delincuencia Armada busca a una persona que probablemente está armada, está desesperada y herida y ha demostrado ser propensa a utilizar un arma para evitar ser detenida. ¡Policía, que nadie se mueva! Debido a eso, utiliza la técnica de forzar la entrada para acceder a un domicilio. En el primer domicilio que registramos, con nuestra llave de 9 kilos, más conocido como mazo, resultó que no había nadie. Durante las siguientes 2 horas registramos varias otras casas donde tampoco logramos encontrar a Garner. ¿Era posible que este principal sospechoso se hubiera fugado? ¿Se habría corrido la voz de la llegada de la brigada? ¡Policía, que nadie se mueva! ¿O es que la información de la policía era equivocada? ¡Policía, que nadie se mueva! La Brigada contra la Delincuencia Armada registró varias casas en las que creía que el sospechoso se podía encontrar. Ningún registro tuvo éxito. Acordonamos la zona de Rye, asegurando que todos los puntos de entrada y salida estuvieran cubiertos por personal de la brigada, por si se hubiera corrido la voz en el entorno de Garner, de que le estábamos buscando y con la esperanza de que no pudiera escapar. Teníamos varias direcciones, así que montamos vigilancias en esos domicilios con miembros de la Brigada contra la Delincuencia Armada para ver quién entraba y salía. Una de esas casas demostraba ser interesante. Mientras 2 agentes vigilaban el domicilio, vieron un vehículo abandonar la propiedad con 2 hombres dentro. Procedieron a seguir el vehículo algunos kilómetros y luego lo interceptaron. Dieron orden a los ocupantes del coche de descender del vehículo. Por supuesto, esto fue a punta de pistola, considerando el hecho de que creíamos que uno de ellos podía ser Brian Garner y probablemente fuera armado. ¡Bajen del coche y échense al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! Uno de los agentes se acercó entonces a la parte posterior del coche, cuando vio una persona sentada allí y cubierta con lo que parecía una sábana blanca. Se le conminó a bajar del coche, pero dijo que no podía. ¡Baje del coche! Se le volvió a ordenar que bajara y respondió: no puedo, estoy jodido, los brazos no me responden. ¿Es usted Brian Garner? Sí. ¿Es usted Brian Garner? El agente identificó a esa persona como Brian Garner. Por fin teníamos a nuestro hombre. Entonces le aseguraron y procedieron a ver si había armas. En ese momento observaron que las heridas afectaban a su brazo derecho, que tenía en cabestrillo, y al izquierdo, que llevaba todo vendado. Entonces le extrajeron del vehículo y le arrestaron. Los agentes que arrestaron a Brian Garner le preguntaron cómo y en qué circunstancias se había hecho esas heridas. Y este les explicó que le habían disparado un balazo en el brazo izquierdo que lo había atravesado. Explicó que también le habían disparado en el derecho y que creía que la bala seguía dentro y le había roto los huesos. Les dijo que no había considerado buscar atención médica y que solo esperaba a recuperarse. Garner fue inmediatamente trasladado al hospital Frankston acompañado por 2 miembros de la brigada. Mientras le trataban las heridas en el hospital Frankston, admitió a los agentes de la brigada que le había disparado un guardia. No admitió la circunstancia de un atraco, ni la ubicación del dinero, ni quién era su cómplice. Así que en ese momento volvíamos al punto de partida y necesitábamos pruebas forenses que le vincularan con el delito.
Los investigadores recogieron una muestra de sangre de Gardner en el hospital que sería analizada para obtener su perfil de ADN y, con suerte, establecería si era la persona que había dejado sangre en la escena del crimen de Flemington. Brian Gardner fue sometido a cirugía y le extrajeron una bala que se había hecho trizas al entrar, de modo que no tendría ningún valor como prueba en el caso. De modo que mientras los detectives aguardaban impacientes los resultados de la prueba de ADN, la casa de Gardner estaba siendo registrada. En el registro encontramos numerosos calmantes, vendas y productos similares, en el dormitorio especialmente, utilizados para tratar sus heridas. También fue significativo el hallazgo de una Harley Davidson Fat Boy en el salón. La moto parecía nueva, lo que nos indicaba que había adquirido cierta riqueza reciente. Entonces interrogamos a su esposa, que dijo que habían pedido un préstamo de unos $25,000 para comprar la Harley, algo que, dadas las circunstancias, nos resultó extraño. Interrogamos al anterior propietario de la moto, que nos proporcionó cierta información. Nos dijo que Gardner había ido a su casa a comprarle la Harley unas 2 semanas antes del atraco. Gardner había pagado un pequeño depósito y había dicho al propietario de la moto que no tenía todo el dinero, pero que pronto lo conseguiría y que entonces volvería y completaría la compra. Gardner se marchó. Y un par de días después del atraco, la esposa de Gardner volvió a donde estaba la moto. Habló otra vez con el dueño y pagó un total de $25,000 en billetes de $50 al propietario. En la conversación, la esposa de Gardner mencionó al propietario que estaba ansiosa por llevársela a su casa porque Gardner se sentiría mejor en cuanto la viera. Así que, con el descubrimiento de la moto, se explicaban al menos $25,000 del atraco. Aún quedaba una suma de dinero pendiente. En ese momento aún no teníamos ni idea de dónde estaba o qué había hecho con ese dinero. En su convalecencia, Gardner fue acusado de intento de asesinato, robo a mano armada y robo de vehículos. Y no pasó mucho tiempo antes de que la noticia circulase por Radio Macuto. La noche del arresto de Brian Gardner resultó más movida de lo que se esperaba. Esa misma noche los investigadores supieron que el vehículo que buscaban, el Holden blanco familiar, había sido localizado en el aparcamiento que hay detrás del banco, parcialmente quemado. Era imposible que el vehículo se hubiese abandonado allí antes de esa noche, porque la zona era patrullada por la policía local de forma regular. Nos alegró el hecho de que lo hubiesen abandonado allí esa noche. Hubo 2 líneas de pensamiento en aquel momento. O el delincuente había pensado que tenía que librarse de cualquier prueba aún consigo, o era una provocación a la policía. Cogedme si podéis. ¿Es usted Brian Gardner? Sí. ¿Es usted Brian Gardner? Sí. Por ese entonces, Brian Gardner estaba bajo vigilancia policial en el hospital. Y también el segundo coche utilizado como vehículo de fuga tras el atraco se había encontrado abandonado y parcialmente quemado. Dentro del coche blanco hallamos neumáticos y objetos de madera. Yo encontré piezas de madera con un diseño floral y algunas cajas de dinero. Estas eran del tipo de cajas que se usan en cajeros automáticos y tenían etiquetas que indicaban que pertenecían a los cajeros de Flemington. En la parte trasera del coche familiar también había una bolsa de vinilo grande de las que normalmente se usan para transportar cajas de dinero. En la zona del asiento del copiloto hallamos una cantidad sustancial de sangre que indicaba que la persona sentada allí había sangrado gravemente. Recogí una muestra de esa sangre para un análisis posterior. Estábamos convencidos de que la sangre pertenecía a Brian Gardner, que había ido en el asiento del copiloto del coche conducido por su cómplice en el que huyeron tras el atraco. Llevamos al propietario del coche familiar para que identificara el contenido del mismo y nos dijera cuál era suyo. Y nos dijo que las piezas de armario, las ruedas, los neumáticos, las cajas y la bolsa no eran suyas. Así como pedimos al propietario del coche familiar robado que lo examinara, lo mismo hicimos con el de la camioneta robada, quien también la examinó, y nos dijo que los neumáticos de la parte trasera del coche familiar estaban en su camioneta cuando fue robada.
El fracasado incendio de los coches significó que ahora la policía tenía una relación directa entre los dos vehículos robados. También existía la posibilidad de que el ADN de la sangre de la escena del crimen, la hallada ahora en el coche familiar, y la muestra de saliva tomada a Gardner coincidieran. Pero aún no había vínculos ni pistas de su cómplice. Aún no estábamos cerca de identificar al segundo atracador. Entonces iniciamos el proceso de eliminar una lista de sospechosos o de incluirlos en la investigación cuando recibimos una llamada de la comisaría de Altona Norte. Una persona llamada Michael Coates se había presentado en la comisaría diciendo a la Brigada contra la Delincuencia Armada que quería hablar del atraco de Flemington. Pensamos que era algo inusual. ¿Por qué iba a presentarse alguien en esa comisaría si no sabía algo sobre el atraco? Nos resultó algo curioso, pero desde luego había que investigarlo. Al llegar a la comisaría de Altona Norte, observé que Michael Coates se parecía bastante a la descripción física y el retrato robot proporcionado por la testigo de Flemington. Como resultado de ello, Michael Coates es puesto bajo arresto por si alguna de las confesiones que ha hecho pudiera ser reproducida posteriormente en un juicio. Voy a entrevistarle en relación con un delito de robo a mano armada. Antes de proseguir, debo informarle de que no está obligado a decir nada, pero que cualquier cosa que diga o haga puede ser utilizada como prueba. ¿Entiende eso? Sí, lo entiendo. Durante la entrevista formal de Michael Coates, la pregunta obvia para mí era ¿por qué ha acudido a la policía y durante la entrevista ha dicho que leyó un artículo sobre un hombre que había sido herido durante un atraco en Flemington, que había sido localizado en Rye y tenía heridas de bala? Soy una persona suspicaz por naturaleza. Y pensé que podría ser alguien que conozco. Y también que, si lo era, ustedes vendrían a verme. Nadie vino a verme. Alguien vino alrededor de las 9 esta mañana y dijo que ustedes me buscaban, así que he venido a verles. ¿Esa persona era un agente de policía? No. A ver si no hablamos el acertijo para entendernos. El artículo del periódico, ¿quién creyó que era esa persona? Sin comentarios. Está bien, Michael. Me gustaría exponerle algunas cosas en relación con por qué ha sido arrestado. El 25 de enero de 2002 tuvo lugar un robo a mano armada en la sede en desuso del Banco Commonwealth de Flemington. ¿Qué puede decirme de eso? Sin comentarios. ¿Tuvo alguna participación en la comisión de ese delito? Sin comentarios. ¿Conoce alguna persona que haya participado en la comisión de ese delito? Sin comentarios. Michael, ¿es su intención responder sin comentarios al resto de las preguntas relacionadas con ese robo a mano armada? Correcto. Me dejó perplejo que esa persona se hubiera presentado voluntariamente en la comisaría diciendo que quería hablar y responder preguntas y luego se acogiera al derecho a no responder ninguna pregunta. No entendía por qué ese hombre había querido presentarse y luego jugaba al gato y al ratón con nosotros. Resultaba muy extraño. Prosigo. En relación con algunas preguntas relacionadas con procedimientos forenses. Le preguntamos si nos mostraría su brazo para que pudiésemos examinarlo y ver si había alguna prueba disponible que concordara con la del segundo delincuente. Mientras se subía la manga derecha del cardigan, dicho y hecho, vimos la marca de una quemadura que coincidía con la que el segundo atracador podía haberse hecho al intentar coger la bolsa del dinero de la caja de la camioneta incendiada. Dijo que se la había hecho accidentalmente lijando durante la reparación de un coche. Pedimos que una médico forense le examinara la herida y dijo que coincidía con una quemadura reciente. No podíamos creer que Michael Coates hubiera sido tan estúpido de presentarse. Encajaba con la descripción y tenía una herida coincidente con la del segundo atracador. La policía tenía dos sospechosos. Gardner, que había admitido haber sido disparado, pero no que había estado en el atraco. Y ahora Michael Coates, quien se había entregado. Pero no. Así que, en ese juego al gato y el ratón, la policía necesitaba dar con pruebas sólidas. Por suerte para ella, Coates había venido en coche. Michael Coates también me entregó las llaves del coche y al registrarlo encontré en la guantera un contrato de alquiler de una casa en la calle Logs de Yarraville. De particular interés en el contrato eran las fechas del alquiler. Comenzaba poco antes y acababa poco después del atraco cometido en Flemington. El agente inmobiliario también nos dio otra información relativa al contrato de alquiler, y era que Brian Gardner figuraba como avalista de Michael Coates. Michael Coates se había presentado en una comisaría diciendo que la Brigada contra la Delincuencia Armada le buscaba. No era así.
Pero su aparición les había llevado ahora a registrar una casa que Coates había alquilado durante el periodo en que el atraco había tenido lugar. Entonces registramos la casa de la calle Logs en Yarraville. Hallamos varias cosas significativas en ella. Cosas que incluían manchas de sangre en el suelo cerca de la puerta trasera, un par de zapatillas manchadas de sangre, vendas que parecían manchadas de sangre en el salón y otras zonas de la casa, y un armario muy significativo decorado con un adhesivo con diseño floral verde, muy característico, que coincidía con el de las piezas de madera que encontramos en el coche familiar robado. No solo los estantes eran un vínculo entre la casa y el Commodore blanco. Los investigadores forenses también hallaron vínculos entre la casa, el Commodore blanco y la camioneta. Cuando comparé la casa localizada y los dos vehículos robados, la camioneta y el coche familiar, en estos últimos había restos de un armario. Había un tipo particular de bisagra en ambos vehículos con una forma en U que también habían sido pintadas de verde sobre el blanco. El mismo dibujo se apreciaba en ambas bisagras. Mostraba que probablemente eran de la misma época y provenían del mismo armario. En un callejón no muy lejos de la casa había más pruebas. Más restos de un armario cuyo armazón era idéntico al de la camioneta. Y por si había alguna duda de que estos trozos de madera desechados pertenecían a la casa, los propietarios de esta pronto la disiparían. Nos dijeron que tenían 3 armarios que faltaban. Los mismos 3 armarios tenían una decoración de flores verdes característica cada uno. Esos armarios en particular pertenecían a esa casa. Por ese entonces la casa estaba alquilada por Michael Coates. Todo casaba perfectamente. Y los vínculos no acabarían ahí. En el garaje de la parte posterior de la propiedad encontramos un trozo de cuerda. La reconocimos inmediatamente como de la misma clase de la encontrada en la caja de la camioneta roja. Esa cuerda tenía las mismas dimensiones y el mismo trenzado y estructura que la cuerda de la camioneta. Así que pudimos concluir que era posible que ambas tuvieran el mismo origen. En el garaje también había huellas de neumáticos. Una coincidía totalmente con la del neumático hallado en el Commodore blanco. Pero este coche no era el único vinculado con la casa. Agentes de la Brigada contra la Delincuencia Armada entrevistaron a los vecinos de la calle Logs de Yarraville y pudieron dar con algunos testigos. Uno de ellos había visto un Ford Fairlane sedán dorado aparcado delante de la casa de la calle Logs en los días previos y posteriores al atraco en Flemington. También habían visto que una persona extraía lo que parecía una funda de escopeta de la parte trasera del Ford Fairlane y la había llevado a la casa. Significativo también fue que, por la descripción de esa persona, se parecía bastante a Brian Gardner. De hecho, Brian Gardner había sido propietario de un Ford Fairlane 1979 sedán de color dorado. Investigando la zona aledaña a la casa de la calle Logs de Yarraville, nos encontramos con un centro médico. Establecimos que Michael Coates había estado en ese lugar en varias ocasiones tras el atraco. Y le dieron una receta de analgésicos. Eso fue significativo para nosotros, porque estaba claro que esos analgésicos fueron comprados para Gardner, que estaba herido de bala. Brian Gardner y Michael Coates estaban decididamente relacionados con la casa. Pero lo más importante fue que los resultados del análisis de ADN de la saliva de Gardner coincidían con los de ciertos artículos de la casa. Con la sangre del Commodore blanco, con la del callejón próximo a donde la camioneta había sido incendiada y la de la acera del banco. Brian Gardner ya había sido detenido y acusado del atraco y del intento de asesinato de los guardias de seguridad, pero la sangre cerró el caso. Michael Coates, por otra parte, había sido acusado solo como cómplice, pero eso iba a cambiar.
Cuando obtuvimos todas las pruebas de la calle Locks y otras relacionadas, volvimos a la casa de la calle Smith y hablamos con la testigo que había visto al atracador sin la máscara el día del atraco en cuestión. Le mostramos una serie de fotografías con las que identificó positivamente a Michael Coates como la persona que había visto en el callejón el día del atraco. Ahora, teníamos pruebas significativas que confirmaban la participación de Coates en la comisión del atraco. Entonces fuimos a la casa de la calle Mound, le volvimos a detener y le llevamos ante los agentes de la Brigada contra la Delincuencia Armada, donde le dieron la oportunidad de explicar sus actos si lo deseaba. Vale, Michael, se aduce que usted, en compañía de Brian Gardner, atracaron el banco en desuso, donde se enfrentaron a dos guardias armados que recargaban un cajero automático. ¿Qué tiene que decir sobre eso? Yo no fui. Se aduce también, Michael, que durante ese tiroteo se robó a esos guardias una cantidad de dinero en metálico que rondaba los $150.000. ¿Qué dice a eso? No sé nada de eso en absoluto. Se aduce también, Michael, que en ese momento usted huyó con Gardner en una camioneta Ford robada de color rojo. Estaba aparcada delante de la sucursal, número de matrícula DVC 574. ¿Qué tiene que decir a eso? Yo no fui. Ese atraco fue claramente bien planeado y ejecutado hasta el momento en que Brian fue herido. En ese momento las cosas cambiaron trágicamente. Su fuga no salió bien. Chocaron la camioneta roja. Le prendieron fuego olvidando allí las armas. Michael Coates resultó quemado. Todo salió mal. No pudieron deshacerse del segundo vehículo. Tuvieron que seguir con él. Nada les salió bien desde el momento que salieron del banco. Michael Coates fue acusado formalmente de robo a mano armada, intento de asesinato y del robo de dos coches utilizados en el robo y de $150.000 tras la comisión del atraco. Luego fue condenado a prisión junto con Brian Gardner. ¿Desea decir algo en respuesta a la acusación? Sin comentarios. ¿Desea hacer alguna declaración más respecto a ese asunto? No. Realmente desconozco el motivo por el que Michael Coates contactó con la policía el día que se presentó en Altona Norte. Evidentemente hay varias vías de pensamiento. Una de ellas, que era tan arrogante que creía que por más cosas que encontrásemos, no podríamos relacionarle con el caso en cuestión. Todavía me desconcierta. Seguro que donde está tendrá mucho tiempo para pensar en ello. Pero desde luego, presentarse ese día a la policía fue su ruina. En el juicio, ambos hombres refutaron la acusación de intento de asesinato, pero Gardner, a diferencia de su cómplice, se declaró culpable de robo a mano armada y de robo de vehículos. Se les declaró culpables de los dos cargos, pero se les absolvió del de intento de asesinato. Gardner fue condenado a 8 años de prisión y Coates a 7 años de prisión. El fiscal general de Victoria apeló posteriormente por la levedad de las condenas, la apelación fue aceptada y se dictaron nuevas sentencias elevándolas a 11 años sin posibilidad de remisión durante 8 años. Tanto Coates como Gardner pueden optar a la condicional el año 2010. Gardner fue acusado del robo de la joyería del que se declaró culpable. Fue condenado a 12 meses de cárcel. Por desgracia no se pudieron presentar suficientes pruebas por el atraco de Turak y ese caso sigue abierto. Los dos guardias de seguridad implicados en el atraco de Flemington renunciaron a su trabajo. Brian Gardner, causante de haberles traumatizado tanto, quedó como consecuencia de sus actos con el brazo derecho dañado. Quizá nunca pueda volver a montar una Harley. El resto del dinero sigue desaparecido.